Hola, muy buenos días. Un saludo para todas las personas de Radio Auténtica que nos escuchan esta mañana y un saludo para John. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto, es una maravilla como la escuchamos, así es que es bueno. Me alegra mucho. Bueno, hágame primero una claridad, un momento. Yo he dicho que usted es del polo democrático, usted ha limitado, usted ha reconocido que ha limitado en el polo democrático y es muy cercana a Jorge Enrique Robledo. Yo tengo entendido, y usted tiene razón, usted no es del pacto, pero el Centro Esperanza y el Partido Verde, sobre todo el Partido Verde, sí hace parte de la coalición de gobierno. ¿Usted por qué dice que es independiente? El Partido Verde sí ha decidido hacer parte de la coalición de gobierno, pero la coalición tiene otros sectores, por ejemplo, el nuevo liberalismo también se ha declarado en independencia y nosotros como Dignidad, porque si bien fuimos parte del polo junto con Jorge Robledo, nosotros escindimos, es decir, como que nos separamos, digamos que nos divorciamos de manera muy coloquial con el Polo Democrático Alternativo por tener diferencias frente a las apuestas políticas del futuro del país, entre otras que la candidatura de Gustavo Petro no haya sido nuestra candidatura presidencial para las elecciones de primera vuelta ni para la consulta presidencial del 2018. Entonces, si bien el Partido Verde se ha declarado de gobierno, los demás sectores de la coalición hemos decidido declararnos de independencia. Por ejemplo, el doctor de la Calle y el colega representante Carvalho de Antioquia también hacemos parte hoy de una expresión independiente en el Congreso de la República. Ah, ya. ¿Y entonces su movimiento es Dignidad? Sí, señor, mi partido es el Partido Político Dignidad, que ha tomado la decisión de declararse en independencia. Ese partido es el de Jorge Enrique Robledo, ¿cierto? Porque él partió cobijas con Gustavo Petro y con el Polo. Exactamente, ahí hace parte Jorge Enrique Robledo. Ajá. Muy bien la explicación, muchas gracias, entendible. Y eso estaba previsto, que ese apoyo de Jorge Enrique Robledo para Gustavo Petro en ningún momento llegó y usted está ahí permanente, usted está muy cercana a su trabajo político, ha venido de la mano con Jorge Enrique Robledo. ¿Cómo es el tema del Contralor? Que es que el Pacto Histórico quiere meter un nombre para que a como dé lugar sea elegido Contralor de la República. Y usted ha dicho, eso no se puede, eso no está bien. Lo que pasa, para que todas y todos los oyentes digamos, se interesen un poco por esta discusión, porque yo puedo entender que a veces las peleas de los políticos, uno dice tanta peleadera para que al final nada cambie, pero esto es muy importante porque la Contraloría General de la República tiene una tarea fundamental que es la de hacer control fiscal, es decir, revisar que no se roben la platica ni un solo peso de los bienes y de los ingresos de nuestro país, o sea, de los recursos que ustedes pagan como impuestos para atender las necesidades de la gente. Por eso es que es tan importante y dos, porque tiene una burocracia importante. Estamos hablando de varios puestos, digamos, que se han creado después de la reforma que hizo el último contralor, Felipe Córdoba, que es un contralor de bolsillo del presidente actual, del presidente Iván Duque. Entonces, ¿de qué se trata? Hoy hay, digamos que dos riesgos importantes, tanto el gobierno de Duque como el gobierno entrante del presidente Gustavo Petro tienen una aspiración de poner una Contraloría de bolsillo. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué Duque quiere montar una Contraloría de bolsillo si ya no es presidente? Pues es muy importante porque la Contraloría puede abrir investigaciones al gobierno saliente, así ya no Claro. sea presidente, y dos, puede abrirle investigaciones a sus congresistas, los congresistas de los partidos que fueron de gobierno con él, que sí siguen haciendo presencia y que en su gran mayoría se reeligieron como senadores, como representantes a la Cámara. Claro, para que le Entonces, tape los entuertos que deja el gobierno, para que si lo logra exactamente, dejar, maravilloso, porque así dejó las cosas quieticas. tapaditas. Y eso es muy importante porque ayer la mayoría de los partidos tradicionales, John, definieron que su candidata a la Contraloría del Partido Liberal, Cambio Radical, la U, si no estoy mal también el Centro Democrático, les debo si es el Centro Democrático, decidieron que su candidata iba a ser la doctora María Fernanda Rangel, que es actualmente y fue funcionaria de la Contraloría de Felipe Córdoba. Y miren esta joya, está vinculada en el escándalo de corrupción del ex senador Mario Castaño, a quien destituyeron
precisamente por haber cobrado coimas, o sea, por haber cobrado peaje, por haber sido corrupto en la contratación de obras públicas. Entonces, ese es el primer punto, la candidata a la Contraloría de Duque y de sus partidos tradicionales. Ellos la incluyeron en la lista y resulta que ahora el nuevo gobierno a la Brava, y para contrarrestar esa medida, lo que intentó hacer fue meter de manera ilegal a un otro candidato que es muy cercano de bolsillo, que sería un contralor de bolsillo para el gobierno entrante del doctor Gustavo Petro, que es el doctor Julio César Cárdenas. ¿Por qué digo que es cercano a Petro? Porque fue el candidato de Petro a la Contraloría en el 2018 y porque fue funcionario de una empresa pública de Bogotá durante la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro. El punto o el motivo por el cual yo me he apartado de las decisiones del pacto histórico en este tema y lo he hecho público es porque pretendieron violar abiertamente la ley y que los congresistas incurriéramos en prevaricato, que es un delito que consiste precisamente en violar la ley para modificar arbitrariamente la lista para incluir un contralor de bolsillo del próximo gobierno, el del presidente electo Gustavo Petro. Entonces, en esa disyuntiva hoy estamos. Una candidata a la Contraloría, María Fernanda Rangel, que sería de bolsillo de los partidos tradicionales y del anterior gobierno del presidente Iván Duque, o la iniciativa del pacto histórico de reformar arbitrariamente la ley, de violar la ley para poner un contralor de bolsillo. ¿Cuál al final es el principio que estamos aquí discutiendo y por qué es que yo estoy tan agarrada, por decirlo de alguna manera, tanto con el pacto histórico como con los partidos tradicionales, porque la Contraloría debe ser un ente autónomo, porque la independencia de los entes de control es un principio que no se puede negociar. Claro, tienes toda la razón, pero entonces si no es Julio César Cárdenas porque no tiene el puntaje, porque sería de bolsillo de Gustavo Petro, y si no es María Fernanda Rangel, perdón, porque va a ser de los partidos tradicionales y quiere decir que ahí va a ser la caja menor para publicar gente, para cuadrar personal, para cumplir cuotas burocráticas. Entonces, ¿quién? ¿Cómo hace el Congreso para elegir? Porque las mayorías por el pacto histórico están por un lado para un controlador de bolsillo y lo mismo los partidos tradicionales. Entonces, ¿quién? En este momento hay una lista de 9 candidaturas elegibles a la Contraloría General de la República, 4 mujeres y 5 hombres. La verdad es que el resto de los nombres no han empezado a sonar en el Congreso es porque todo el mundo ya tiene muy claras sus candidaturas y yo no creo que de las 9 personas todas estén vinculadas con algún escándalo de corrupción, como la doctora María Fernanda Rangel. Julio César Cárdenas aún no hace parte de la lista. Quiere decir que de esas 9 candidaturas que hoy tenemos, tanto la doctora María Fernanda Rangel como el doctor Andrés Castro, que fue Contralor de Bogotá, son una ficha de Felipe Córdoba. Luego tenemos otros 7 nombres posibles para estudiar, para entrevistar, para revisar su mérito, para buscar sus vínculos posibles con sectores políticos, con escándalos de corrupción. Y estoy segura de que tiene que haber un nombre que por lo menos garantice unas condiciones en igualdad para todas las personas y que se dedique al control fiscal, que es lo que debería hacer la Contraloría. No es verdad que ninguna de esas candidaturas, yo sé que usted me pregunta como, bueno, ¿y usted por quién va a votar? Yo le digo con franqueza, yo no tengo una candidatura, digamos, que yo diga, yo estoy haciéndole campaña a esta candidatura a la Contraloría, porque mi candidata o mi candidato es uno, quien sea independiente de los partidos tradicionales y del gobierno, y dos, quien tenga los méritos, que es lo que corresponde hacer las entrevistas a las personas que han sido hoy elegidas para que sus candidaturas sigan vigentes a la Contraloría General de la República y comparar los méritos que cada una tiene y hacer todos los esfuerzos para elegir a la persona que más garantía le dé a todos los sectores políticos del país a través de su independencia. No es cierto que o nos toca Cárdenas o nos toca María Fernanda Rangel. Hay otros 7 nombres en esa lista que podemos evaluar con todo el detalle, entrevistar y velar para que realmente sea una Contraloría independiente. Claro. ¿Cuántos años tiene Jennifer? Todos, 26, John. ¿Ah? todos. ¿Me dijo Jennifer cuántos? 26, tengo 26 años. Muy joven y a mí personalmente me alegra escucharla
con esa propiedad con la que está ya manejando los temas. Esta es la clase política dirigente nueva, joven, y qué bueno que ojalá se pueda hacer un buen papel ahí en el Congreso de la República. ¿Sirvieron de algo las marchas, no, Jennifer? Yo creo que sirvieron de mucho, yo creo que el país que hoy tenemos no es el mismo que teníamos antes del 2018. Yo les cuento aquí como en confianza que mucha gente de mi generación decía antes, no, qué mamera la política, a mí no me importa nada de eso, yo para qué me voy a meter ahí, todos los políticos son iguales. Y al final creo que esa idea siempre iba a permitir que siguieran ganando los mismos de siempre y que las personas alternativas, distintas, que intentáramos aspirar a cualquier espacio de participación política, pues la tuviéramos de para arriba. Porque si la gente buena no vota, si solamente votan los que venden el voto, pues la posibilidad de que alguien distinto gane o llegue al Congreso es cada vez más nula. Y yo creo que hoy esa visión ha cambiado. Hoy es increíble. Yo voy en la universidad y me preguntan mis compañeros, oiga, ¿qué pasó con la Contraloría? Y eso es una cosa que me parece a mí que ha sido un ¿Aquí usted cambio todavía va a muy la importante. universidad? ¿No se ha graduado? Sí, yo ya me gradué, pero igual fui ayer porque nosotros presentamos un proyecto de reforma a la Ley 30 y lo Ujú. estamos discutiendo con estudiantes, con profesores, con trabajadores de Claro. las universidades públicas, precisamente para socializarlo y para que también pueda ser el proyecto de las y los estudiantes. Usted estudia Entonces, fui a la administración de universidad para empresas, eso. ¿no? Yo soy economista, Economista. sin embargo, yo ya me gradué del pregrado, pero estoy haciendo en este momento una maestría en ciencias económicas y en esa tarea estoy. Ujú. ¿Y estuvo vinculada con el distrito? No, no, señor. Nunca, Ah, nunca estuve vinculada con el distrito. muy bien. José Luis Ramírez, le escucha Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por Bogotá. Bueno, Jennifer, con los muy buenos días. Tanta peleadera y no se cambia nada. Pues Jorge Robledo, su mentor, estuvo 20 años en el Congreso. Él, pídale la explicación a él y no cambió nada. Lo grave es que usted dice que sea independiente y que tenga los méritos. Pues lo que sucede es que de esas personas, estaban 20, recuerde usted, ahora vamos en 10. María Fernanda ha sido la escogida por esa clase política, Rangel. Eh, Seguramente esta primera discusión suya, enfrentamiento ya directamente con el senador Roy Barreras, donde usted dice que todo lo que él dice es absolutamente falso, que no hay equidad de género, que no hay los criterios de meritocracia, esa ha sido su posición, que no han sido corregidos. Él le contestó que sí, que ya están, que sí son y que no se va a cambiar la lista, que si no está Julio César Cárdenas, ok, pero María Fernanda Rangel, para que usted vaya asegurando y recibiendo los primeros latigazos allí, va a ser ella con toda seguridad la decisión. Él le contesta a usted, y esa es la pregunta que le quiero hacer, que se ha hecho ya la corrección, que no es un contralor de bolsillo, que en las comisiones accidentales ya eso fue argumentado y que va a ser una persona, según él dice, de criterios de equidad y idoneidad, la que va a ocupar o el que va a ocupar ese cargo. Es decir, esa pelea, eh, ¿cómo se, cómo cree usted que la podría ganar o definitivamente usted hace la oposición como su mentor y salen y dan declaraciones a la prensa, pero nada cambia, como usted dice? Si alguien tiene la posibilidad de cambiar la dinámica del Congreso y del gobierno, es el pacto histórico. Y por eso es que para mí es tan lamentable que, lejos de cumplir lo que dijeron en campaña, de respetar la ley, de elegir órganos de control independientes, porque usted puede encontrar mil trinos del senador Roy Barreras y del representante Racero e incluso del presidente electo Gustavo Petro, apartándose y criticando la decisión del presidente Duque de poner Contralor, Fiscalía, Procuraduría de bolsillo. Y yo creo que si uno critica eso de los sectores tradicionales, uno no puede insistir en las mismas prácticas porque precisamente uno se hizo elegir con la bandera del cambio y de romper con esas lógicas. No es verdad que la única forma para que María Fernanda Rangel no sea la contralora sea metiendo a la brava un contralor de bolsillo. Sí es mentira lo que ha dicho Roy Barreras. Roy Barreras, ¿qué ha dicho para explicarle a todas y a todos los oyentes? Roy Barreras dijo, no, nos toca modificar la lista porque no se cumplen, uno, ni los criterios de género, ni los criterios meritocráticos, y además porque no se hizo una entrevista. Cuando nosotros fuimos a ver, la lista fue corregida en materia de género,
precisamente por el auto del Tribunal de Cundinamarca, la lista contempló los criterios de meritocracia porque se ponderaron el resultado del examen y la hoja de vida, y la ley establece que la entrevista se hace solamente a los 10 elegibles, no a los 20 de la primera lista. ¿Qué pretendía hacer el senador Roy Barreras? Con la excusa de la entrevista, ampliar la lista de 10 a 20 porque sabía que el hombre número 11 en la lista es el doctor Julio César Cárdenas, muy cercano al pacto histórico. Y yo les digo algo, me respondían, no, nosotros vamos a modificar esa lista y vamos a transmitir por Facebook, por Twitter, por Instagram, todo como modifiquemos esa lista. Yo les decía, pero es que el delito es modificar esa lista arbitrariamente. Usted puede transmitir un delito por Facebook, Twitter e Instagram y eso no le quita que es prevaricato, no le quita que es prevaricato. Y mi posición personal, le cuento, ¿qué haría yo si estuviera en la posición de gobierno? Porque usted me pregunta, no solamente critiquen ustedes qué es lo que proponen. Miren, el trámite de la elección de Contraloría está viciado desde el momento número 1, desde que se conformó la primera lista de candidaturas a la Contraloría. ¿Por qué? Porque la ley define que esto no se puede hacer en el receso legislativo y de manera chambona y desesperada, los partidos tradicionales y el presidente Duque, antes de irse, dijeron, no, vamos a amarrar Contraloría, y citaron a la brava en medio de receso legislativo a la comisión para establecer la lista de elegibles a la Contraloría. Desde ese momento, el proceso de la elección de la Contraloría está absolutamente viciado. ¿Qué le correspondería al doctor Roy y al doctor Racero si realmente estuviesen interesados en que este proceso fuera sólido legalmente y en elegir una Contraloría independiente? Denunciar eso desde el 20 de julio, desde que fueron elegidos presidentes del Congreso de la República, e iniciar de nuevo a elegir un contralor o una contralora independiente sobre la base de lo que establece la ley. Y esto lo señaló desde el principio el doctor Uprimni, el vicio desde el día número 1 que tiene el trámite para la elección de Contraloría, y no intentar tapar una ilegalidad con otra para meter Contraloría de bolsillo. Ese es el punto central y eso es lo que yo le propondría y lo que verbalmente también le señalé en el Congreso de la República al doctor Racero, porque nosotros no somos oposición, somos independencia y tuvimos estas conversaciones antes de hacerlas públicas en prensa y en medios de comunicación, pero lamentablemente no hubo disposición del pacto histórico para bajarse de esa iniciativa de violar la ley para incluir un contralor de bolsillo. Jennifer Representante Pedraza, Jennifer, Jennifer, era permítame, José Luis. José Luis, permítame un ay, qué segundito. lástima, Permítame un qué segundito. No, lástima. es que, bueno, adelante, José Luis, a ver. No, es para no quitarle tiempo a ella. Interrogante. Sí, señor. Sí. La bancada del pacto histórico, ¿usted cómo recibe con esa juventud que dice John Dider que el pacto histórico quiere hacer caer a los congresistas, como es su caso en prevaricato? ¿Usted cómo recibe eso? Jennifer. No escucho nada. Sí, Jennifer, ¿me escucha? Sí, ahí lo escucho, pero... Bueno, va la pregunta. ¿Cómo es su sorpresa, usted como una representante joven que tiene esta posición, cómo recibe usted que el pacto histórico con quien usted había hablado antes quiera hacer que ustedes, los congresistas que tienen esta posición, caigan y cometan prevaricato? ¿Cómo cree usted eso? ¿Cómo recibe usted eso? No, pues uno con absoluta desilusión, si hay que decirlo. Por supuesto que el gobierno se ha elegido con banderas de cambio. Yo no creo que este sea un gobierno igual al del presidente Iván Duque, por eso no nos hemos declarado en oposición, porque hay una expectativa de que haya cambios importantes en algunos aspectos importantísimos del país. Pero si este tipo de prácticas van a empezar a ocurrir, yo creo que no se puede ir corriendo las líneas éticas para hacer lo mismo que hacía el uribismo y el Centro Democrático con los entes de control. Si el cambio es de verdad, el cambio tiene que empezar por elegir entes de control realmente independientes. Y si hoy el pacto histórico quisiera y presionar en ese sentido, yo creo que podríamos dar una pelea importante contra la doctora Rangel y empezar a intentar construir mayorías en el Congreso de la República para que ella no fuera la Contralora y para que se hiciera un trámite transparente de elección de Contraloría. Eso es lo que realmente deberíamos hacer y es lo que yo le he planteado
a mis colegas del Pacto Histórico. Varios y varias de ellas son personas muy respetables con quienes hemos podido hablar, que en algunos casos también creen que es muy crítico este tema de la Contraloría, pero la verdad es que esa no es la posición del señor Roy Barreras, pero como él está acostumbrado a eso, o sea, Roy Barreras antes estaba haciendo lobby por Rangel, después está pidiendo que se cambie la lista ilegalmente, seguramente también estaría feliz con el nombramiento de la doctora Rangel, porque Roy Barreras viene de la política tradicional, que haya decidido votar por Petro y hacerle campaña a Petro, yo creo que no le limpia toda su hoja de vida y su historia de politiquero, y eso es algo que nosotros no podemos desconocer. Ahora, en el Pacto Histórico también hay gente que vale mucho la pena, congresistas elegidos con causas muy, muy, muy válidas, y ese es el llamado que yo le hago especialmente a esos congresistas que yo valoro mucho, y es a que nos apartemos de esas prácticas y a que elijamos una Contraloría independiente sin violar la ley. Claro que sí. Pues, representante, agradecidos con el tiempo que usted le ha dedicado al Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. La pregunta de cierre, respetando también el tiempo que nos ha dedicado, es la siguiente. ¿Encuentra usted de pronto que se pueda conformar un bloque ya dentro del pacto histórico que diga, oiga, vamos a acompañar a Jennifer porque sentimos su malestar y no acompañamos las ideas que trae Roy Barreras? Porque eso lo habíamos hablado en campaña. O sea, ¿cuál es el cambio? Y se lo preguntamos a muchos de ustedes que hacían campaña por el pacto histórico. ¿Cuál es el cambio con Roy Barreras? Y hoy usted nos está dando la razón que son las mismas estrategias que Roy Barreras ha utilizado durante mucho tiempo. ¿Hay algún bloque que le diga a Jennifer, aquí estamos también con la posición suya? La verdad, varias personas se han expresado en ese sentido, como les contaba el doctor de la calle, varios otros colegas que no son del pacto histórico, pero les quiero decir algo también. Como esa comisión, o sea, Roy Barreras y Racero convocaron una comisión extraordinaria, digamos, hoy a las 2 de la tarde para modificar esa lista de candidaturas a la Contraloría y pues violar la ley. Pero ¿qué ha pasado? Como la mayoría de los congresistas siguen siendo parte de los partidos tradicionales, ellos han renunciado a ser parte de esa comisión y es muy probable que esa comisión hoy no tenga quórum, es decir, que no pueda tomar ninguna decisión sobre la lista de candidaturas a la Contraloría. En esa medida se habría caído la estrategia del pacto histórico para modificar la lista de elegibles y entonces volveríamos al escenario en donde la puja principal es en contra de los partidos tradicionales por establecer a María Fernanda Rangel como Contralora General de la República. ¿Sí me hago entender? Es que esto es aquí así, 2 días diciendo, no, el pacto quiere violar la ley porque así era, después se le cae esa estrategia al pacto por la correlación de los congresistas y vuelven a convertirse en el problema central las lógicas de los partidos tradicionales por definir a María Fernanda Rangel, una ficha de Felipe Córdoba, el actual contralor, persona vinculada a esta investigación que les cuento del corrupto Mario Castaño, que pretenden ahora ponerla como Contralora General de la República, es decir, el ratón cuidando el queso. Entonces yo espero que podamos reorganizar las posiciones políticas en el Congreso para evitar que ella sea la Contralora y también para evitar que se incluya a la brava el nombre de Julio César Cárdenas en la lista. Es así como amanecemos hoy después del comunicado de ayer de varios de los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales a favor de María Fernanda Rangel. Es probable que la atacada y que la estrategia del pacto histórico de modificar la lista no les funcione porque varios y varios congresistas renunciaron a ser parte de esa comisión y por ende volvamos al escenario en el que la favorita es María Fernanda Rangel, una candidata de bolsillo de Duque para el gobierno que viene. Pues, representante Jennifer Pedraza, gracias por atendernos, gracias por estos minutos que le ha dispensado al Sistema Informativo Auténtica. Estaremos muy pendientes, pero sí queda un sinsabor definitivamente en lo que está iniciando en el Congreso, porque puede ser este el episodio de muchos otros temas que se van a ir por el mismo direccionamiento. Representante, un abrazo fuerte, gracias por estar en el CIA. ¿Seguimos con jean, con chaqueta de jean o ya cambiamos la indumentaria? Seguimos con chaqueta de jean, seguimos con chaqueta de jean. A veces en momentos importantes blazer, pero vamos con chaqueta de jean. Oigan, les quería agradecer mucho por la invitación y sepan que pues aquí estuvimos en campaña y aquí también estaremos rindiendo cuentas de lo que hacemos en el Congreso en el sistema de Auténtica. Un abrazo. Muchas gracias. La representante Jennifer Pedraza, quien salió precisamente de ese liderazgo estudiantil que marcó la diferencia en el rechazo a las políticas de educación en Colombia y que hoy es